Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión acerca del diseño de moldes con Cimatron, especialmente aplicado a la industria médica como uno de los ejemplos de la aplicación o todo el alcance que tiene el abanico de soluciones de Cimatron. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy ingeniero de aplicación para 3D Systems, ingeniero de aplicación y especialista de producto de Cimatron, asignado a la región de México y Latinoamérica. A nombre de la compañía y de la división de software, les doy la más cordial bienvenida y también aprovecho para agradecerles su participación a través de nuestro distribuidor Cimatec, quien es nuestro distribuidor asociado para la región de México, quien lleva más de 25 años de experiencia distribuyendo con éxito e implementando nuestra solución. A nombre de Cimatec y de Cimatron, les doy la más cordial bienvenida. Y antes de comenzar, les recuerdo que nuestra plataforma, en este caso Webex, va a silenciar sus micrófonos para favorecer la comunicación. Sin embargo, si ustedes tienen preguntas o alguna duda, la pueden depositar dentro del recuadro de Q&A o de preguntas y respuestas. Y estas serán respondidas posteriormente en la sección de preguntas y respuestas al final. Eh, si llegan a tener algún percance o algún detalle con el audio o la comunicación, pueden dirigirse al panel de comunicación de Webex, la conexión de audio e indicar el dispositivo que desean utilizar. Bien, específicamente para la industria de moldes hay muchos desarrollos y hoy en día es uno de los sectores que más repunte ha tenido en la industria mexicana y a nivel Latinoamérica. Y Cimatron es una de las herramientas que ha ayudado a fortalecer este crecimiento, que ha ayudado a que esta industria crezca considerablemente, gracias a que ofrece herramientas, como veremos en esta sesión, que nos permiten ir desde el diseño del producto hasta la fabricación del herramental por completo, pasando por todas sus etapas, desde cotizaciones o diseños preliminares, parte de extracción de electrodos, mecanizado en 3, 4, 5 ejes, ofrece todo un portafolio y un ambiente de trabajo para que nosotros podamos desarrollar la mayor cantidad de herramientas con alta calidad y obviamente ser mucho más productivos y ofrecer una ventaja competitiva, específicamente en situaciones como la que estamos viviendo actualmente, en donde el tiempo es un factor en el que la industria, pues básicamente depende de una respuesta rápida por parte de los fabricantes y proveedores de moldes. Una respuesta rápida, una respuesta que les permita poder fabricar o poder diseñar cualquier tipo de molde o herramental, específicamente moldes tan precisos y tan sofisticados como lo requiere la industria médica a nivel global. Cimatron es una parte de nuestro portafolio de soluciones, específicamente para la solución o la sección de manufactura sustractiva. En la parte de impresoras, 3D Systems es uno de los pioneros, sin embargo, para la parte de software, Cimatron es el producto más robusto y es el producto estrella que tenemos en nuestro portafolio, ya que nos permite diseñar moldes para inyección de plástico o otro tipo de moldes en general, troqueles, ya sean progresivos, simples, etcétera, transfer, mecanizado, automatizado en 2.5 ejes, maquinado o mecanizado de superficies de alta calidad, 4 o 5 ejes y hasta taladrado automatizado a través de AutoDrill. Y obviamente el complemento de Quick Electrodes que nos permite extraer y generar los electrodos para penetración o erosión por penetración de una manera sumamente automatizada con una rapidez, versatilidad y personalización única que nos posiciona en el mercado en un muy buen nivel. Hoy en día, nuevamente, con toda esta situación que estamos viviendo actualmente, lo que requiere el sector específicamente de moldes es una respuesta rápida y efectiva a sus clientes. El desarrollo de nuevos productos se ha acelerado y obviamente el desarrollo de nuevos moldes, nuevas herramientas es necesario. Esto obviamente aumenta la carga de trabajo, no solamente en la fabricación, sino también en el diseño. Y es aquí en donde nuestro software o nosotros como diseñadores o como empresa de moldes debemos de ser capaces de manejar cualquier tipo de componente, desde la mascarilla más sencilla hasta el conector más complejo con las formas más irregulares o más naturales que el cliente o que el cliente final pueda disponer. Debemos de ser capaces de manejar ambos tipos de proyectos con la misma versatilidad, obviamente buscando que el tiempo sea lo más rápido posible para poder nosotros dar una ventaja o ofrecer una ventaja competitiva al cliente final. Y un punto importante es que ante toda esta situación y obviamente bajo los esquemas de la industria médica, lo que prefieren nuestros clientes
es que nosotros manejemos el proceso de inicio a fin, es decir, que la misma compañía sea la que se encargue de hacer el diseño por completo del herramental, la fabricación, el armado, el ajuste, que todo esté dentro de la misma empresa para que todos los cambios de ingeniería y obviamente la trazabilidad del proyecto sea mucho más fácil y acorde a los estándares tanto nacionales e internacionales que tenemos para la industria médica y para la industria en general. Obviamente, esto nos lleva a que las empresas deban de tener una mejora continua, sobre todo en la parte de software, que es la ventaja competitiva que ofrece Cimatron. El reto en este punto es que, eh, dadas las circunstancias y por el tipo de industria que representa o por los componentes que manejamos típicamente en la industria médica, pueden ser piezas sumamente complejas, los cuales puedan requerir que la herramienta sea mucho más sofisticada, es decir, mecanismos de accionamiento para desmoldeo mucho más sofisticados o bien mecanismos de inyección mucho más sofisticados y robustos que nos ayuden a que el molde cumpla con su función y obviamente lo que buscamos es que tengamos bastante automatización en el proceso de diseño para que el tiempo de respuesta o el tiempo de cotización sea mucho más rápida, mucho más sencillo. Obviamente, la parte de la cotización o un diseño preliminar para cotización es lo que nos pone por delante de la competencia y lo que nos ayuda a dar una buena respuesta a nuestro cliente final. Y es aquí en donde necesitamos que esta información o esta documentación técnica sea lo más detallada posible, personalizada en base a los parámetros o la información que yo necesito para alimentar el sistema ERP o para alimentar, por ejemplo, el suministro de materiales o la cotización final al cliente. Y obviamente, dentro de todo este ámbito, el trabajo debe estar unificado, de tal manera que cuando yo comience a trabajar de manera concurrente, otra persona o otra parte del equipo pueda trabajar en otra sección del molde o de la herramienta, o si ya se liberó algún componente, la parte de fabricación o manufactura pueda comenzar a mecanizarlo. Si llega a haber un cambio de ingeniería, que esto es común en cualquier desarrollo de herramienta, ese cambio de ingeniería esté centralizado desde el modelo principal y los demás participantes solamente actualicen o tomen esa actualización, sea mucho más rápida, confiable y que asegure que todos están trabajando en la última versión o que todos están trabajando con el modelo correcto. Es aquí donde la conectividad entre procesos es fundamental para que nuestro tiempo de desarrollo y obviamente nuestra productividad se dispare considerablemente. Y vamos a comenzar con el proceso. Típicamente recibimos la información del cliente a través de un archivo neutro, es decir, puede ser algún step, algún archivo en IGES, o también podemos recibir la información en un formato muy particular, como pudiera ser el archivo de SolidWorks, archivos de CATIA, etcétera. Típicamente estas piezas pueden o no presentar fallas dependiendo la traducción o dependiendo la complejidad. Y de aquí viene un proceso de reparación de superficies que típicamente le lleva al diseñador un par de horas. Voy a cambiar nuevamente a nuestra aplicación. Como pueden ver aquí, yo tengo una pieza que he importado de un archivo para sólido, es decir, lo que me envió el cliente. Y lo primero que voy a hacer es, gracias a mis importadores o a los importadores de Cimatron, que son de última generación, que siempre están actualizados, esto ya me asegura en un buen porcentaje que la lectura del archivo y la salud geométrica y topológica de la pieza se va a mantener lo más intacta posible. Sin embargo, voy a hacer algunas pruebas, con las cuales típicamente debemos hacer algún modelo, en este caso importado, un formato externo o de algún otro formato, o como puede ser algún otro software CAD. En este caso, le voy a pedir que evalúe la integridad del cuerpo. En este caso, yo también puedo pedirle al sistema que verifique varias cuestiones o que verifique varios problemas que pudiera tener la pieza, como puede ser aristas abiertas. En este caso, verificar que la pieza esté totalmente cerrada, que sea un sólido totalmente cerrado y que no tenemos gaps, que esos gaps a su vez pueden traducirse en problemas dentro de la partición, dentro de los insertos y a la hora de mecanizar. Entonces es un problema que se puede arrastrar y se puede llevar o se puede ir cargando durante todo el desarrollo de la herramienta del proyecto. Una vez que veo esto, el sistema me indica que la pieza está totalmente sana y también puedo verificar otro tipo de geometrías, por ejemplo, la geometría tolerante, que básicamente me ayuda a verificar que no tenga secciones muy pequeñas o a identificar esas secciones o esas caras sumamente pequeñas. Hablando de piezas para el sector médico, en el cual hablamos de microinyección, que son detalles muy pequeños en ocasiones, este tipo de
geometrías, el poderlas identificar fácilmente, nos va a ayudar a detectar cuáles son las posibles áreas problemáticas donde yo debo de poner más atención al momento de fabricar el molde o al momento de hacer mi diseño. En este caso, vemos que no tenemos geometrías demasiado pequeñas, lo cual favorece al diseño. Y también puedo verificar, por ejemplo, algunas otras cuestiones en el diseño para fabricación de esta parte. En este caso, voy a utilizar la herramienta de Night Region, que lo que me ayuda a visualizar es que los ángulos que yo tenga en las caras, por ejemplo, estas superficies que están a 90 grados, o que no tenga geometrías que tengan un ángulo muy cerrado, muy agudo, el cual en primera no pueda mecanizar y en segunda, si logro mecanizarlo a través de algún proceso, que esto pueda representar un problema al momento de llenar el molde, ya sea una falta de llenado o ya sea algún aire atrapado o algún otro defecto que nos lleve a retrabajar la herramienta. Entonces, desde este punto yo puedo identificar cuáles son los detalles de la pieza, reportarlo al cliente y hacer las correcciones si es que me lo permite. Posteriormente voy a analizar el espesor. La regla de oro del diseño de componentes plásticos es que el espesor debe ser constante, así es que con este análisis yo puedo verificar rápidamente en dónde están esas variaciones de espesor y así poder estar al pendiente de estas zonas al momento de enfriar el molde o al momento de agregar algún ángulo de salida o alguna reparación en la pieza. Automáticamente el sistema va a tomar la pieza y a través de algo que llamamos análisis de esfera va a comenzar a verificar cuál es la región de mayor espesor, permitiéndome visualizar con unos labels bastante dinámicos cuáles son los espesores que tengo en diversas áreas. A través del mapa de colores puedo ver que las zonas con una coloración más oscura van a representar mayor espesor. En este caso podremos observar que la zona con mayor espesor es en donde tenemos esta pequeña sección en donde típicamente la transición de espesores o la transición de una geometría a otra genera esta gran cavidad en el molde y aquí puede ser un problema o puede ser un indicio de problemas como puede ser rechupes o como pueden ser falta de llenado en algunas ocasiones por el espesor tan uniforme que tenemos en la mayor parte de la pieza. Una vez que tengo esto, por ejemplo, típicamente si quiero hacer una modificación o si quiero hacer un cambio, puedo pedirle al cliente y el sistema me permite publicarlo a través de un PDF en 3D. Este PDF me permite visualizar precisamente todos esos labels o esas etiquetas, así como el rango de espesores que tiene la pieza de manera dinámica. De esta forma, la comunicación con el cliente y el departamento de diseño se agiliza y se hace mucho más proactiva. Una vez que ya he visualizado los diferentes espesores o los detalles de espesores que puedo tener en la pieza, finalmente voy a hacer un análisis de dirección de desmoldeo. Selecciono el componente y automáticamente Cimatron va a verificar o va a buscar dos direcciones de desmoldeo. Llamémoslo como corazón y cavidad, lado A, lado B, macho y hembra. Como sea que lo llamemos, el sistema, en base a la topología y a la geometría de la pieza, va a verificar cuáles son las zonas que se pueden amoldar hacia una región y hacia otra, mostrándonos en color amarillo ciertas zonas que no pueden ser adjuntadas o que no pueden trabajar hacia esa dirección, típicamente undercuts, negativos o desmoldeos laterales. También puedo cambiar a una visualización un poco más tradicional en la cual de manera dinámica yo puedo ver el ángulo y la transición que tenemos entre una cara y otra. Esto me ayuda a garantizar que la geometría es totalmente moldeable o de ser necesario, tengo una gran cantidad de herramientas de reparación directa o modificación directa con las cuales yo puedo agregar radios, eliminar radios, cambiar valores, en este caso de curvatura o inclinación en las caras que necesiten, por ejemplo, como aquí un taper o un ángulo de salida para que su desmoldeo sea óptimo. Entonces, una vez que ya he leído esta pieza, una vez que ya he hecho la lectura de la pieza, la siguiente etapa es comenzar a hacer la asignación de las caras de desmoldeo, las direcciones de desmoldeo, indicar qué superficies se desmoldarán en el corazón, desmoldarán en el corazón, en la cavidad, si hay algún desmoldeo lateral, si hay algún undercut, si hay algún desmoldeo en particular o alguna sección que yo necesite, cuántas direcciones de desmoldeo yo necesite, el sistema me va a ayudar a generarlas, detectando automáticamente nuevamente a través de la topología y la geometría de la pieza y previsualizando la apertura y cierre de molde para verificar desde este punto que no hay colisiones o que no hay interferencias entre una sección y otra. Para comenzar esta parte, el sistema es bastante interactivo ya que a través de mi Parting Setup Wizard yo puedo pedirle, por ejemplo, cargar una pieza de trabajo, es decir, hacer la importación
del archivo que veía anteriormente, o si ya hice la importación o la lectura, como los mostré, puedo comenzar a hacer un ensamble de partición. Este ensamble de partición prácticamente me va a ayudar a administrar todas las superficies de moldeo y las direcciones de desmoldeo. Una vez que asigno en dónde se va a almacenar, puedo aplicar un layout part. Este layout part me ayuda a crear, por ejemplo, un arreglo de múltiples cavidades, como puede ser dos cavidades, ya sea izquierda o derecha, o dos cavidades encontradas, un arreglo circular, un arreglo lineal. Lo que yo necesite, el sistema me va a dar una opción para poder crear inclusive layouts personalizados. Una vez que tengo el layout cargado, que son los dos sistemas de coordenadas en color azul, el sistema del lado derecho me va a mostrar un asesor que paso a paso me va a ir llevando en las etapas del diseño de mi herramienta, y lo primero que voy a hacer es cargar la pieza de trabajo. Me voy a dirigir a seleccionar la pieza que anteriormente había mostrado, y lo que automáticamente va a hacer Cimatron es el éxito de nuestra tecnología para el diseño de moldes. Lo que va a hacer es crear una pieza de trabajo. Esta pieza de trabajo es una copia vinculada de la pieza original, permitiéndome que a mí como diseñador pueda hacer cualquier cosa con el modelo original, agregar caras, dividir caras, separar, cortar, sin afectar el modelo original, de tal manera que si hay más diseñadores o hay más personas utilizando ese archivo, sin problema yo puedo trabajar en mis propias geometrías y sin ningún problema voy a afectar el trabajo de los demás. Esto me ayuda también a que los cambios de ingeniería sean mucho más rápidos. Una vez que se generan y se cargan las piezas de trabajo, podemos visualizar el arreglo que tenemos en el área gráfica. Automáticamente el sistema organiza a través de un sistema de carpetas las geometrías de trabajo y obviamente las superficies de partición. En este caso, la tabla de setup nos va a ayudar, por ejemplo, a definir la distancia o los parámetros de mi arreglo de partes, la distancia entre pieza y pieza, el ángulo si es que necesito cambiarlo o rotarlo dentro de la posición estimada del molde. Todo lo que yo necesite hacer lo puedo parametrizar a través de esta tabla, y eso me ayuda a que yo tenga el control de todos los parámetros críticos o que se puedan modificar dentro del proyecto en un solo clic. Si necesito hacer una modificación un poco más a detalle, por ejemplo, para encontrar estas dos piezas, puedo editar el layout o el part layout, modificar la posición del sistema de coordenadas y la posición de la pieza se va a actualizar automáticamente. Esto es lo que me ayuda a que yo pueda manipular cambios de ingeniería bastante drásticos de una manera muy sencilla, ya que todo va referenciado a sistemas de coordenadas que el software controla o ya tiene un sistema o un método para controlar. Y eso evita que cuando yo haga alguna modificación, por ejemplo, en la partición o en las superficies de las áreas a moldear, eso evita que, como algunas otras herramientas que no están dedicadas 100% a moldes, comience a generar errores en el árbol de historia, desconexiones de referencias o referencias rotas, etc. Con Cimatron nada de esto ocurre gracias a el método como desarrollamos la herramienta. Recuerden que si tienen alguna duda pueden mostrarla, pueden compartirnosla dentro del recuadro de Q&A para podérsela resolver al final de la sesión. Continuando con el proceso o con la presentación, una vez que ya tengo las piezas cargadas, voy a comenzar a generar las superficies de partición. Este es el punto medular de cualquier herramienta. El éxito del molde depende de la partición. Si la partición es correcta, si la partición es adecuada, en etapas posteriores nos vamos a evitar problemas, por ejemplo, como pueden ser rebabas, falta de llenado o algunos otros problemas cosméticos en el componente. Así es que Cimatron nos da herramientas para poder generar este tipo de superficies de manera automática, hacer extensiones de curvaturas que nos ayuden a tener una partición o una línea de partición mucho más natural y obviamente poder manipular cualquier superficie o componente complejo. En este caso, como podremos observar, yo tengo las dos piezas que prácticamente son dos veces la misma, y lo que voy a comenzar a hacer en este caso es asignar las direcciones de partición, corazón y cavidad. Continuando con el asesor que tengo del lado derecho de mi pantalla o de mi área gráfica, voy a indicar que quiero analizar una nueva dirección de desmoldeo. Voy a tomar como referencia esta cara y voy a indicar que deseo desmoldar hacia Z positivo o hacia arriba. En este caso voy a llamar esta dirección como cavidad. Le voy a pedir que analice todas las superficies que se pueden desmoldar hacia arriba y automáticamente me va a mostrar en color naranja las superficies asequibles para esta dirección.
Si el usuario ve, por ejemplo, algunas secciones en color amarillo, esto puede indicar algunos desmoldeos o undercuts que no pueden ser desmoldables en esta dirección o que pueden presentar un atasco o una colisión, como nosotros llamamos. Si hay ciertas caras que yo deseo eliminar, por ejemplo, de este conjunto o de este resultado que Cimatron ha calculado para mí, el usuario manualmente puede hacer clic en cada una de ellas y hacer la personalización de la selección. Es decir, no nos quedamos con el resultado que nos da el software, sino que también podemos manipularlo. Para la parte del corazón, invierto la dirección de desmoldeo, es decir, indico la dirección inversa hacia donde voy a desmoldar, doy un clic sobre la cara y le voy a pedir que en este caso ignore las caras que previamente yo ya había seleccionado para evitar duplicidad. Automáticamente hace esta detección, acepto, y las herramientas de Quick Split me permiten visualizar de manera dinámica esa partición o este layout que yo he realizado. Como podremos ver, hay algunas secciones que aún están sin adjuntarse o sin indicarse alguna de desmoldeo, así que fácilmente las selecciono, doy un clic en el color o en la región a las cuales quiero adjuntar y listo. En este caso, por ejemplo, estos undercuts van a ser adjuntos o los voy a adjuntar a la dirección del corazón para posteriormente desmoldar a través de un lifter o tal vez otro mecanismo. Selecciono, indico el color y listo. Si deseo hacer, por ejemplo, alguna otra asignación, sin problema lo puedo realizar a través de este método. Inclusive, por ejemplo, si yo selecciono este par de caras, las puedo dejar como neutras para posteriormente yo indicar que esto se va a adjuntar a otra dirección de desmoldeo. Entonces, de una manera muy dinámica, bastante práctica, yo puedo ir cambiando las superficies o ir asignando distintas superficies a distintas áreas. Como podremos observar, hay algunas regiones, en este caso las partes de los negativos, que el sistema indica que aún no tienen una región o que aún no tienen una dirección de desmoldeo. Así que le voy a pedir una nueva dirección. Voy a llamar slider 1. Voy a dar un clic sobre esta cara y el sistema puede sugerirte o puede calcular cuál es la mejor posición para desmoldar esta superficie. De manera automatizada va a calcular el vector en el cual puedas expulsar esta pieza o tú puedas, o tal cual el slider o el carro pueda desplazarse sin colisionar con ninguna otra superficie y que permita desmoldar esta región. Una vez que tengo esto, simplemente voy a confirmar la dirección, le voy a decir que genere un análisis de estas superficies. Invierto la dirección, ejecuto el mismo tipo de análisis ahora para esta dirección. Y como se dan cuenta, podremos visualizar el accionamiento o el posible accionamiento del módulo. Las herramientas de Quick Split no solamente se limitan a esta parte gráfica, sino que también, gracias al método de trabajo de Cimatron, me va a permitir administrar de una manera muy fácil a través del asesor de particiones, en el cual yo puedo indicar o puedo seleccionar las direcciones de desmoldeo que necesito y pedirle al sistema que solamente muestre esas direcciones, por ejemplo, para este desmoldeo lateral o para este carro o slider que va a estar en la cavidad. Puedo combinarla con múltiples direcciones para visualizar su funcionamiento, tener un previo de funcionamiento. Esta propuesta la puedo enviar al cliente o la puedo compartir con el cliente y desde este punto yo puedo ir avanzando en el proyecto o en la creación de mi proyecto. Voy a ocultar las demás superficies y una vez que tengo esto, eh, prácticamente lo que voy a hacer es comenzar a trabajar con la partición, precisamente para no interferir con las superficies que tengo en esta pieza y las superficies de partición que van a ser más orgánicas o que voy a requerir de un modelado mayor. El sistema va a generar automáticamente una pieza llamada Parting Surface Part que va a alojar todas las superficies de partición. El primer paso, como podremos ver por los negativos y la forma de la pieza, tengo una serie de huecos, las cuales de otra manera tendría que estar llenando de manera manual, es decir, generando croquis o sketches para cerrar estos gaps. Gracias a las herramientas de partición, herramienta de Cap Internal Island me ayuda a detectar todos esos huecos y no importando que sean geometrías regulares como las que vemos aquí o geometrías irregulares como las que vemos acá, automáticamente el sistema va a generar esos parches en un solo clic.
Esto me ahorra la generación de superficies, geometrías de referencia y demás. Típicamente, una vez que tenemos esto para este tipo de piezas, la mayoría de los softwares o la mayoría de los métodos convencionales para el diseño lo que indican es que debemos de comenzar a generar una serie de barridos, es decir, tomar la superficie de partición o la línea de partición y extender hacia una dirección u otra. El problema con esta pieza o el detalle con esta pieza es que esta dirección, como es perpendicular o es ortogonal a uno de los ejes naturales del sistema cartesiano, prácticamente esta extensión generaría una geometría un poco compleja que después yo tendría que unir. Entonces lo que busco es una extensión natural, que la superficie se extienda siguiendo su geometría. Así es que voy a utilizar, en este caso, mi herramienta de curva compuesta para no estar seleccionando una geometría tras otra. Voy a indicar que deseo extender toda esta sección. Por ejemplo, voy a dar unos 12 milímetros como extensión para tener una sección de ajuste. Y si observan, la extensión es totalmente natural y esto me ayuda a tener un resultado mucho más adaptativo. Sumado a esta extensión de 12 milímetros, esto permite que la persona que vaya a armar o ajustar el molde tenga secciones o tenga una región en la cual él pueda hacer su ajuste, su trabajo y obviamente que el sello sea mucho más eficiente y así evitar problemas como pueden ser eh, rebabas o flash en la pieza. Una vez que tenemos esto, voy a generar algunas otras extensiones. Voy a volver a aplicar una curva compuesta, en este caso para indicar que esta es la región que deseo extender. Y el detalle aquí con esta sección es que como no tenemos una superficie guía, como es este pequeño labio o esta pequeña parte, yo tengo que utilizar alguna herramienta para unir estas dos secciones. La herramienta de Blend nos permite unir dos secciones, sin embargo podremos ver que el resultado es un poco lineal. Sin ningún problema yo puedo indicar que este resultado se adapte a esta región y así vamos a tener una superficie mucho más orgánica y mucho más adaptativa. Voy a realizar exactamente el mismo proceso con estos dos gaps. En este caso voy a pedir que se una a esta región. Y sin tener problemas de modelado o sin tener que invertir mucho tiempo en la reparación o modificación de superficies, tenemos una superficie de partición bastante adaptativa, mucho más orgánica y obviamente que nos va a dar mejores resultados en el desempeño de la herramienta. Realmente voy a dar un poco de detalle a esta región y listo. En este punto, ahora sí voy a comenzar a hacer algunas extensiones. Ya no es tan crítica las demás zonas que voy a utilizar para mi superficie de partición. En este punto ya puedo utilizar los sweeps o los barridos. Nuevamente combinado con el comando de curva compuesta, el sistema me ayuda a detectar esas regiones que yo puedo barrer o que yo puedo extender de una forma bastante simple. Nuevamente, comando de curva compuesta. Y se genera la partición. Finalmente, voy a editar la pieza. Voy a indicar que deseo generar un mirror o un espejo de estas secciones. Voy a tomar la pieza como referencia para asegurarme que la simetría sea exacta. Y una vez que tengo esto, muestro la superficie de la cavidad. Activo nuevamente el comando de Quick Split. Indico los atributos de la partición para pedirle al sistema, en este caso, que tome todas estas regiones y busque automáticamente adjuntarlas tanto al corazón como a la cavidad.
En este caso voy a ocultar la superficie de partición del corazón. Y como aquí voy a tener un desmoldeo lateral, voy a cerrar esta sección para que no tengamos ese gap en la superficie. Entonces, nuevamente el comando de curva compuesta, seguido de la herramienta Bounded, me ayuda a generar un parche. Sin embargo, como esta geometría es muy irregular, el resultado no es ergonómico, no es apegado a la geometría. Esto nos puede llevar bastante tiempo en tratar de parcharlo o tratar de obtener un resultado idéntico. Una gran herramienta que nos ayuda en este proceso es la herramienta de Boundary, la cual va a reconstruir esa geometría, manteniendo su topología y sus propiedades internas, para que posteriormente yo utilice esta sección como blanking para cortar esta región. Del mismo modo, ahora voy a tomar la herramienta de Sweep y voy a hacer una pequeña partición o un pequeño barrido para finalmente tomar ambas superficies, las cuales van a representar no solamente el gap que tenía en el corazón, sino también las superficies de desmoldeo o las superficies del slider o el carro que va a desmoldar lateralmente esos negativos. Una vez que tengo esto, le voy a indicar al sistema que estas dos regiones, que esta región va a trabajar sobre la cavidad. Voy a mostrar las demás superficies de trabajo. Voy a indicar que esta región va a trabajar con esta región. Y como podrán observar, ya tengo lista mi partición para comenzar a hacer los cortes en los insertos o en las placas respectivas. ¿Okay? Bien. Gracias a que estoy trabajando en un ensamble y este ensamble es simétrico, las superficies de partición tanto de una cavidad como de otra automáticamente se han asignado, ahorrándome bastante tiempo de modelado. Así es que en este punto, una vez que ya tengo las superficies de partición, la siguiente etapa es comenzar a agregar las placas o las configuraciones de moldes. Desde portamoldes personalizados de diversos fabricantes, como puede ser Hasco, DME, etcétera, hasta librerías personalizadas. Cimatron nos permite manejar ambos tipos de archivos y así hacer mucho más rápido la creación de placas, sets o bien juegos de placas o de componentes para nuestros moldes. Todo esto es de manera paramétrica, de tal manera que las piezas vienen vinculadas del catálogo. Las piezas, por ejemplo, si selecciono un portamoldes de Hasco, me va a dar toda la información que Hasco tiene para esos componentes, longitudes, espesores, materiales, placas, arreglos, todo lo que necesite directamente relacionado con el proveedor. Esto nos ayuda a tener mucha más confianza, seguridad y obviamente utilizando la función básica de este tipo de componentes es ahorrar tiempo en la fabricación y en el ensamble de las herramientas. Si hay un cambio, por ejemplo, Hasco genera un nuevo portamoldes o genera una nueva configuración, nuestro sistema a través del Server Catalog lo va a actualizar o nos va a indicar esa actualización para que nosotros tengamos siempre la última versión. Una vez que tengo esta parte, ahora voy a utilizar el Mold Setup Wizard, el cual nuevamente voy a crear el nombre del archivo, la ubicación donde se va a guardar toda la información de mi herramienta, es decir, dónde voy a almacenar todo mi proyecto. Y le voy a decir que deseo utilizar un ensamble de partición existente, es decir, la partición que previamente yo había realizado. Selecciono el ensamble de partición, en este caso la partición con mayor detalle, y automáticamente Cimatron va a generar, una vez que yo acepte, los ensambles o los subensambles de mi molde, es decir, el lado fijo, lado móvil, expulsión y la partición, y automáticamente los va a gestionar, como vemos en pantalla, en múltiples secciones que yo puedo apagar o ocultar para tener mayor control de la visualización y la gestión de los componentes. En este caso le voy a pedir que deseo agregar un portamoldes para comenzar a hacer el arreglo de placas.
Y el sistema me permite seleccionar múltiples configuraciones. En este caso estoy utilizando los portamoldes de Hasco. Sin embargo, yo puedo navegar dentro de mi catálogo, dentro de mis librerías, y seleccionar alguna configuración de algún otro fabricante. En este caso, por el tipo de pieza o por el tipo de molde que voy a hacer, voy a utilizar un molde de 10 placas, es decir, 10 placas A con respaldo tanto en corazón como en cavidad. Y automáticamente el sistema va a buscar el bounding box de mi superficie de partición para sugerirme un tamaño aproximado. Sin embargo, yo puedo agregar márgenes o puedo agregar sobre materiales adicionales que automáticamente el sistema va a buscar cuál es el tamaño adecuado en base a los parámetros de la librería. Una vez que selecciono el tamaño largo y ancho del portamoldes, la siguiente etapa es comenzar a configurar las placas. Cada una de las placas, como vemos en el layout, me va a mostrar cuáles son los espesores que Hasco tiene disponibles para esta configuración o para este tamaño. También podremos indicar el material en que los quiero y algunos otros parámetros. Esto al momento de que yo genere la lista de materiales o que yo genere mi pedido de materiales, me va a dar la información completa de lo que le tengo que pedir a mi proveedor, en este caso a Hasco, número de parte, especificación y demás, y así me voy a asegurar que el pedido de material sea correcto, sea rápido y sea obviamente muy preciso. En este caso estoy configurando, por ejemplo, los racers o las calzas o las paralelas para darle mayor altura al molde. Y el sistema, en este caso, si el molde o la configuración tiene la posibilidad de agregar placas de aislamiento o insuladores, también nos va a dar esa función en la parte superior para indicar si deseamos aplicar ese aislamiento en la parte superior, en la parte inferior o en ambos lados. La penúltima etapa prácticamente es indicar los elementos estándar que quiero en el molde, ya sean pernos guías, bujes, el arillo centrador, tornillería, el tipo de tornillería que necesito o el tipo de arillo centrador que necesito y que quiero para esta configuración. El sistema lo carga, es decir, esto genera una réplica dentro de mis archivos, esto crea una copia de los archivos de la librería a mis archivos locales o a la carpeta de mi proyecto y está totalmente vinculada, de tal manera que yo puedo hacer y deshacer con esta pieza, modificar, cortar, extender o rehacer la placa por completo sin afectar la librería y de manera paramétrica si hay un cambio de la librería que yo quiero aplicar a mi modelo, Cimatron lo va a hacer sin ningún problema. En este punto, una vez que tengo esto, como podremos observar, ya tengo algunos componentes y lo que voy a hacer es comenzar a agregar algunos insertos para crear tal cual los insertos de formado o de llenado. En este caso, puedo ir directamente a las librerías de Cimatron para agregar un inserto, o también el software me da la posibilidad de crear insertos personalizados. Este inserto personalizado puede seguir estándares internos o normas internas que nosotros tengamos para la adición o la creación de estos componentes. En este caso, solamente voy a dar un par de dimensiones para posicionar el componente. Y la función de Leading Dimensions me permite modificar todos aquellos parámetros o todos aquellos valores que yo parametricé previamente en el componente. De tal manera que tengo un componente inteligente, como vemos aquí, me da un valor de radio de esquina, el cual no solamente se adecua en tamaño y en forma. Observen, una vez que acepto, el sistema automáticamente va a generar los cortes que yo necesito para ensamblar este componente, ya sean solamente las operaciones de corte para el ensamble del componente o también la adición, por ejemplo, de tornillerías, pernos o cualquier otra cosa que necesite este componente para ser ensamblado o posicionado. Una vez que lo he insertado dentro de mi proyecto, yo puedo editarlo sin ningún problema, puedo acceder a todos sus parámetros. En este caso voy a dar un poco de material adicional a la parte superior para comenzar a generar los cortes de la pieza. En este punto, la herramienta de Code Active me ayuda a indicar, por ejemplo, que quiero cortar la pieza, en este caso con la región del corazón. Automáticamente detecta la superficie de desmoldeo y obviamente la zona moldante, la zona en color rosa, sin que yo tenga que hacer clics de más o hacer selecciones completas. El software ya sabe desde el diseño de la partición cuáles son las superficies que van a trabajar en una región y en otra. Típicamente aquí es en donde otro tipo de CADs o otras herramientas un poco más genéricas comienzan a tener problemas. Voy a hacer un análisis de aristas abiertas. Esto me va a ayudar a visualizar si mi línea de partición tiene algún gap. Es una regla del diseño 3D que si un gap existe en la superficie de partición, el corte no se va a poder realizar.
Como podremos observar, por alguna razón, yo tengo un pequeño gap en la superficie de partición. Eso me forzaría a que yo tenga que regresar a la superficie de partición, reparar, generar uniones o generar parches, hacer toda una modificación y volver al molde, lo cual me puede llevar desde 1 hasta 3 horas, dependiendo de la complejidad de la partición. Y en muchas ocasiones invertimos mucho tiempo, o el usuario invierte mucho tiempo, en ese tipo de reparaciones para cosas muy pequeñas como es esto. Para no perder tiempo, el sistema me da la posibilidad de controlar los gaps que quiero ignorar. En este caso estoy poniendo un parámetro de 0.3, es decir, si este gap o esta separación es menor a 0.3, la va a ignorar. Y esto me va a ayudar a que el corte en el objeto, o en este caso el inserto, se realice de manera completa sin contratiempos. Si observamos dentro de la vista de sección, podremos visualizar que el corte es, o que la operación resultante es una operación totalmente sólida. Entonces, esto nos da la garantía de que voy a estar trabajando todo el tiempo con objetos cerrados o sin contratiempos de gaps en las superficies. Nuevamente, ahora para la cavidad, voy a visualizar la superficie de partición. Le voy a pedir al sistema que deseo hacer el corte de este inserto. En este caso va a ser con la sección de la cavidad. Activo la visualización de mis secciones de partición. Y el corte se genera sin problemas. Como podremos observar, con la herramienta completa, puede ser una pequeña vista de sección. Podemos ver que los cortes son herméticos y tal cual, funcionales a la intención de mi diseño. Bien, continuando con este diseño, voy a hacer un breve ejemplo eh, para que puedan ver las capacidades que tiene Cimatron en la adición de otro tipo de componentes. En este caso, un punto fundamental dentro del desarrollo de la herramienta es la adición de desmoldeos laterales, carros o sliders y undercuts a través de lifters, balastines o astas, dependiendo cómo lo llamen o como en la región en que estén. Estos pueden ser componentes de librerías dispuestos en un ensamble como vemos en pantalla, o pueden ser ensambles que yo mismo haya creado, personalizado, que tenga como estándar dentro de mi compañía. Eso me ayuda a reutilizar la información y que obviamente el desarrollo de este tipo de componentes y el proyecto en general sea mucho más ágil, mucho más rápido. Los componentes son inteligentes de tal manera que la tornillería va a detectar los cortes en donde debe de ir para poder aplicar o para poder ensamblar esos tornillos, al igual que los cortes o las geometrías que necesito mecanizar para poder ensamblar cada una de estas piezas. Esta operación se crea de manera automática y nos ayuda a ahorrar bastante tiempo. En este caso, como recuerdan, tengo un desmoldeo lateral aquí. Voy a hacer un breve ejemplo. Realmente el desmoldeo de esta parte es un poco más complicado, es a través de accionamientos lineales con actuadores. Sin embargo, voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo es que funciona esta librería. Es decir, más adelante o en otra sesión también mostraremos toda la parte de desmoldeos laterales, undercuts y mecanismos en un webinar en particular. En este caso, por ejemplo, voy a ir a mi librería personalizada. En este caso, voy a insertar una unidad de este tipo, el cual tiene un bloque que sirve tanto como bloque guía como interlock o como bloque para sellado. Le voy a pedir, o el sistema pide, un punto de referencia para introducir ese elemento dentro de mi ensamble o la consolidación de mi ensamble. Voy a tomar un par de referencias directamente de la superficie de partición.
tanto en esta región como en esta región. Esto gracias a que pues, las piezas son simétricas y por el arreglo lo puedo realizar de esta manera. Doy un clic simplemente en donde se va a alojar el componente y vemos la vista preliminar de todo el ensamble. Voy a realizar lo mismo en esta sección y como podremos observar, como la pieza tiene cierta orientación o fue creada con cierta orientación, esa orientación se mantiene. Eso me obligaría a eliminar este segundo punto, aplicar la operación y volverla a crear manualmente para cambiar esta posición. Para evitar ese retrabajo, el sistema me permite manipular un grupo de control, es decir, que específicamente para la pieza seleccionada en color naranja voy a modificar algún atributo, ya sea algún tamaño, especificación o tal cual la posición dentro del ensamble. Le voy a pedir al sistema que haga los cortes o que quiero que agregue esta sección con cortes. Y automáticamente lo que va a hacer Cimatron es distribuir, por ejemplo, todas estas piezas que pertenecen al lado fijo, se van a depositar en el subensamble correspondiente. Y no solamente eso, si hago una vista de sección, vamos a poder visualizar todos los cortes de la tornillería y obviamente los alojamientos o los pockets que yo necesito para ensamblar este componente de manera automática. Si desplazo, muevo o cambio el componente de posición u orientación, automáticamente estos cortes se van a actualizar. Así que una vez que ya tengo esto como segundo paso o como siguiente etapa, voy a activar mi superficie de desmoldeo, en este caso esta región. Y voy a hacer lo siguiente, le voy a pedir al sistema que corte el slider, perdón, con esta geometría. Como vemos, el corte no va a ser posible debido a que la superficie es un poco más larga. Sin embargo, el sistema no se mete en complicaciones. Si no lo puede cortar, en este caso lo puede importar. Esta importación básicamente lo que va a hacer o lo que genera es que la superficie de desmoldeo se copie tal cual de manera íntegra y parametrizada o vinculada a la superficie de partición. Así es que yo puedo utilizar cualquiera de mis herramientas de modelado que Cimatron me ofrece para hacer, por ejemplo, algún corte. Posteriormente, unir ambos elementos en un objeto totalmente sólido. ¿Ok? Recuerden, todas sus dudas van a ser respondidas en unos minutos más. En la sección de preguntas y respuestas, recuerden en la opción de Q&A dentro del Webex, ustedes pueden depositar esta información. Como podremos observar, como son dos veces la misma pieza o dos instancias de la misma parte, automáticamente estos se generan dentro de las cavidades. Y, por ejemplo, voy a ocultar estos cuerpos, voy a mostrar nuevamente la partición, puedo utilizar nuevamente mi herramienta de corte activo para pedirle al sistema que ahora corte el alojamiento del carro en el inserto 1. En este caso también en el inserto número 2. Voy a ocultar la partición para que se aprecie mejor el ensamble. Si observamos, el carro ha sido definido de manera correcta. Finalmente, voy a pasar a la sección inferior, que es la parte en donde tengo un negativo. Como podemos ver en la sección inferior, el bloque de ajuste o el bloque
la pieza que bloquea el slider, tal cual el interlock, automáticamente se ensambla y se generan los cortes adecuados para su posicionamiento. Como recuerdan, aquí yo tengo un negativo que voy a desmoldar a través de un lifter. Así es que voy a mostrar las superficies de partición. En este caso voy a ocultar estas superficies. Voy a ir nuevamente, ahora voy a activar mi ensamble de expulsión. Voy a ocultar en este caso esta placa para que se pueda visualizar mejor qué es lo que voy a hacer. Y puedo ir directamente a mi librería de lifters. Si se dan cuenta, del lado derecho el sistema me da una serie de herramientas o asesores que me van guiando en la adición de componentes, como pueden ser los cortes, la creación de insertos, la modificación del portamoldes o la adición de toda la tornillería, inyectores, los componentes en general y accesorios que requiera mi molde. Para este caso le voy a pedir que agregue un lifter. Perdón, voy a utilizar uno de los lifters que ya tengo de mi librería o tal vez uno de mis componentes estandarizados. Y en este caso lo que pide el sistema es una cara plana en donde yo pueda indicar la posición del componente. Voy a tomar una pequeña referencia, en este caso el centro de este undercut. Y como podremos observar, voy a ocultar este detalle. Como podremos observar, Cimatron lo coloca en cierta altura a la posición adecuada. En este punto, lo que voy a hacer es dar cierta posición o comenzar a modificar la posición del lifter para que tenga un corte adecuado. En este caso, voy a ir directamente a las dimensiones y voy a modificar un poco, tratando de que cubra esta región. Y dentro del ensamble le voy a decir que deseo que agregue los cortes. Nuevamente, esta función lo que va a hacer es tomar los componentes y, como vemos en pantalla, si hago una vista de sección, automáticamente va a agregar el ensamble del lifter junto con el patín o el slider que llega en la parte inferior, el asta, la llave para bloquear el buje, listo. Todo esto con las holguras o bien los tipos de corte que necesito para ensamblar esta pieza. Siguiente etapa es comenzar a cortar el lifter con la geometría que voy a moldear. En este caso, mi herramienta de Cut Lifter me ayuda precisamente a que yo indique, por ejemplo, que quiero cortar con esta sección. Y si vemos en la vista preliminar, el corte lo hace tomando las particiones o la superficie de partición. Sin embargo, si vemos por la parte inferior, esto generaría un negativo en este lifter, lo cual me llevaría más tiempo al momento de modificarlo. Es decir, como yo solamente quiero la región negativa, esto me va a generar que yo tenga que crear superficies, cortes, etcétera. Entonces, para no pelearme modelando esta parte, el sistema me permite pedirle que extienda el corte hasta esta sección. Con lo cual, una vez que tengo creado o que se ha generado el corte dentro del lifter, como vemos en pantalla, yo puedo comenzar a modificarlo. En este caso, para quedarme solamente con este oblong, puedo ir a la herramienta de edición directa. E indicar que deseo eliminar solamente estas secciones. Posteriormente, para agregar o para poder ensamblar este componente, necesito hacer una caja que siga esta geometría. Así es que voy a utilizar una herramienta llamada objeto de corte. Esta función de objeto de corte me permite hacer lo siguiente. Prácticamente lo que vemos en pantalla, voy a ocultar todo lo demás del lifter. Lo que vemos en pantalla es una réplica de la misma pieza o del objeto original. Este objeto de corte o esta herramienta prácticamente
lo que me ayuda es a indicar la forma que va a tener el pocket del lifter. Entonces, lo único que voy a hacer aquí, por ejemplo, es agregar un par de redondeos de unos milímetro y medio. Voy a seleccionar todas estas caras. Voy a pedir que ese corte lo marque en color amarillo. Voy a regresar al objeto principal o al objeto original. Voy a aplicar una serie de redondeos. En este caso un poco más amplios para que no tenga interferencias. Y lo que vemos en color verde es el objeto o la forma que yo voy a cortar en el lifter. Esto se puede asignar o este objeto de corte ya puede quedar predefinido dentro del componente o cualquier componente de librería que yo tenga dentro de Cimatron. Nuevamente, vuelvo a la herramienta de lifter, voy a indicar que quiero la función de lifter pocket, quiero cortar este lifter en esta parte utilizando el objeto de corte que previamente había cargado. Una vez que se genera el corte, prácticamente la cavidad está lista para alojar ese pequeño inserto. Recuerden nuevamente, si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo podrán depositar en el cuadro de preguntas y respuestas. Si observamos, voy a remover el lado de expulsión. Esto ha quedado listo. Y finalmente, por cuestión de tiempo, para hacerlo más dinámico, voy a activar el ensamble de la expulsión. Tomo el lifter que deseo duplicar, genero una operación de mirror, le pido que mantenga los cortes y prácticamente se va a generar un nuevo archivo o un nuevo set o un nuevo subensamble, en este caso con la geometría en espejo y con todos los cortes que yo necesito o que previamente ya había hecho el sistema del lado izquierdo. Finalmente, un punto importante es la creación de botadores. En este caso, estos botadores, hay una gran cantidad de tipos, ya sean laminales, manga, tubulares, etcétera, colazones colapsibles, etcétera. Hay una gran cantidad, hay una gran oferta, varía de proveedor a proveedor y cada fabricante tiene sus especificaciones. Entonces, nos debemos de basar en esas especificaciones para que el botador funcione de manera adecuada. Y obviamente, pues nos debe de dar el sistema toda la versatilidad para poder cambiar o seleccionar múltiples botadores a la vez. En este sentido, voy a mantener el ensamble de la expulsión activo. Ahora voy a tener un asesor, en este caso, que me va a permitir agregar un botador. Nuevamente, lo que va a hacer Cimatron es remitirme a mi librería para que yo seleccione el fabricante o el proveedor del cual voy a utilizar esos botadores. Directamente me manda la función de ejector pins y voy a seleccionar, por ejemplo, este pin de punto 8 y 40 de largo. El tamaño en este punto no tiene nada que ver. Sin embargo, yo pude dar un clic y el sistema va a colocar ese componente. O bien puedo activar la función de dimensionamiento a través de un sketch. Y prácticamente en la región en donde yo dé un clic, el sistema va a colocar, obviamente va a dibujar el diámetro o el círculo con ese diámetro de 8 milímetros, pero automáticamente lo que le estoy pidiendo al sistema es que vaya a la librería, busque un pin o un botador de 8 milímetros y la longitud va a ser computada o va a ser calculada automáticamente por el sistema en base a la superficie de partición. De tal manera que si hay una superficie más baja o más alta, la longitud automáticamente se va a empezar a variar o va a empezar a cambiar basándose en los tamaños que yo tengo disponibles dentro de mi librería. Una vez que tenemos esto, simplemente eh, agrego un espejo. Selecciono la geometría, le pido que genere el mirror. Y automáticamente, nuevamente el sistema o Cimatron y su librería va a ir a buscar esos tamaños de pines para longitudes adecuadas. Una vez que tengo esto, le voy a decir que genere los cortes en la parte inferior, es decir, el retainer de los pines. Y para agilizar esta parte, ahora voy a hacer
el corte del botador. El botador está bastante largo, entonces le voy a pedir al sistema que lo corte con la forma, en este caso, de la zona moldante. Esto automáticamente va a dejar el pin con esta geometría o con la geometría que necesito para el botador. Si vemos, el corte es interno, es decir, no hizo ningún hueco en la cavidad, o en el corazón o en alguna de las placas. Nuevamente, mi asesor de botadores tiene la función de Ejector Pocket. Este Ejector Pocket lo que va a hacer es generar, en este caso, como vemos en este diagrama, la longitud de ajuste y obviamente la holgura que necesito para el deslizamiento de estos botadores. Esto puede ser en base a un estándar que yo haya predefinido, o bien puede ser apegándome a las dimensiones o a las especificaciones del catálogo. En este caso, lo voy a hacer de manera personalizada. Le voy a indicar al sistema que solamente corte estos componentes. Automáticamente detecta los componentes en donde se va a realizar el corte. Y si vemos nuevamente en la vista preliminar, a través de una vista de sección, los botadores mantienen la altura de ajuste o la longitud de ajuste y el pocket que necesitan para su correcto funcionamiento. Volviendo con la parte de botadores, finalmente yo puedo pedirle al sistema que cree una tabla de botadores, agregar un número, sufijo, prefijo para cada uno de los pockets y cada uno de los botadores. Y automáticamente Cimatron va a generar, por ejemplo, en este caso, las etiquetas, tanto en el botador como en las placas, para ubicarlo más fácilmente al momento de ensamblar el molde. Y va a generar un archivo de Excel que me dice la posición, número o nombre de cada botador, el diámetro y la longitud total y la longitud que se debe de cortar para que esto sea más fácil de aplicar y obviamente la posición X, Y, Z de cada una de las piezas. De la misma manera voy a tener un asistente para el enfriamiento, un asistente para el llenado. Ahora por cuestiones de tiempo voy a pasar a la etapa final, que es generar una lista de materiales. En este caso, todos los parámetros de la lista de materiales son personalizables. El sistema me puede dar los nombres e información que yo necesite. En este caso, le voy a pedir a la tabla que se exporte, por ejemplo, un archivo de Excel. Puede ser un archivo de Excel con macros, el cual se conecte a un ERP o ayude a algún sistema automatizado para cotizaciones o pedido de material. O en este caso, una de las mejoras que tenemos en esta versión 15 de Cimatron es que ese archivo de Excel o esa lista de materiales se puede generar, automáticamente va a generar todas las imágenes relacionadas a los componentes. Es decir, va a generar la lista de materiales y, por un lado, en una casilla, en una columna, la imagen de ese componente para que sea mucho más fácil de comunicar o de que se entienda qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos pidiendo. Bien, en lo que muestra el archivo de Excel, es una gran cantidad de componentes. Y para cerrar la sesión, como pueden ver, una de las ventajas que tiene Cimatron es que podemos manejar cualquier tipo de proyecto. Perdón, aquí vemos cada una de las piezas y de los componentes con las especificaciones que yo necesito para mi lista de materiales. Entonces, esto lo hace sumamente rápido y totalmente personalizado a lo que yo como usuario necesito. Esto me da precisamente este tipo de herramientas enfocadas al diseño, que yo no me tenga que pelear con mi herramienta CAD para lograr algo, sino que el software automáticamente me sugiera cosas o me facilite la vida. Eh, esta amplitud de librerías de componentes que yo puedo crear, que yo puedo personalizar o puedo integrar de mis fabricantes, es algo que nos pone por delante de cualquier, en este caso, de cualquier otro competidor, ya que esto me permite ser mucho más rápido y para ustedes como diseñadores, pues les permite consolidar su trabajo de una manera mucho más rápida y totalmente aterrizada a la realidad. Si son componentes reales con información real. Lo más importante aquí es que esta misma información se puede utilizar, o de esta misma lógica se puede utilizar, por ejemplo, para la extracción de electrodos, para el mecanizado, de tal manera que, por ejemplo, si cambia la pieza maestra o nos llega una revisión del componente, gracias a este método de trabajo que yo les mostré o todo este flujo de trabajo, yo puedo reemplazar la pieza, actualizo las superficies de partición, eso a su vez actualiza los electrodos, actualiza las cavidades, actualiza los programas de mecanizado,
todo en un solo ambiente de trabajo. Y a diferencia de otros softwares paramétricos, las actualizaciones no son en escalera, sino que el usuario tiene el control de actualizar de la forma y manera que él guste para tener mayor control en el proceso y cómo se van a ir actualizando los componentes, lo cual ayuda también a que el trabajo y el tiempo o el retrabajo en las actualizaciones y cambios de ingeniería sea mucho menor. Y como les mencionaba, esta información también puede compartirse o puede utilizarse para manufactura aditiva. Tenemos un módulo para enfriamiento conformado en el cual el software puede diseñar los canales automáticamente, los canales de enfriamiento conformado para ser impresos en metal. De una manera muy rápida, tratamos de mostrar cómo es que Cimatron, aplicado a un ejemplo de industria médica, nos permite tener una herramienta o consolidar el diseño de una herramienta en tiempos récords, reducir nuestros tiempos ciclo, aumentar la calidad y mejorar la calidad de nuestras herramientas, gracias a todas estas bondades que acabo de mostrar o acabamos de mostrar de una manera breve. Bien, si no hay más dudas, de antemano agradezco su atención, el tiempo que prestaron a esta transmisión. Les deseamos un excelente día a nombre de Cimatec, 3D Systems y Cimatron. Un excelente día, un excelente fin de semana. Eh, Quédense en casa y que tengan una excelente tarde.